Bienvenidos al punto con el exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín, candidato presidencial, va punteando en las encuestas, Sergio Fajardo. Vamos a conversar con muchos candidatos. Hoy iniciamos este ciclo con quien va adelante en las encuestas. Doctor Fajardo, bienvenido. Mucho gusto, Juan. Gracias. Un gusto estar acá contigo y, bueno, felicitaciones por el nuevo trabajo, bienvenido. Cargo. Un gusto. Muchas gracias. Cuando estábamos preparando la entrevista y estábamos preparando nuestra base de datos, pregunté, bueno, ¿y dónde vive Sergio Fajardo? Porque todos los demás sabemos dónde están, la dirección, en Bogotá. ¿Dónde vive Sergio Fajardo? ¿Dónde está viviendo? Yo vivo en Colombia, y es físicamente recorriendo el país. Puede ser una semana que yo duerma en 4 ciudades diferentes, en algunas partes duermo en la casa de una persona amiga, en un hotel, por todo Colombia. Ahora, mi casa formalmente pues está en Medellín y yo trato de estar el fin de semana en la casa, pensar, respirar, tema familiar. De los candidatos presidenciales, los que van adelante en las encuestas, el único que no tiene residencia en Bogotá es Sergio Fajardo. Soy yo, sí. Yo viví en Bogotá 25 años. Estudiante aquí de Universidad de los Andes. Estudiar matemáticas en los Andes, y una buena parte de mi vida fue y ocurrió acá en Bogotá. Terminé mi carrera, hice la maestría, después me fui a hacer un doctorado, volví a Bogotá como profesor en la Universidad de los Andes, y yo salí de la Universidad de los Andes formalmente a Medellín a encontrarme con un grupo de personas y cambié de vida, en el sentido de pasé de profesor de matemáticas a político en acción desde hace 18 años. Y tomó la decisión de vida de hacer política. Tomé esa decisión de vida. Ahora, yo sigo siendo un profesor y si volviera a nacer, volvería a ser profesor y de matemáticas y un científico. Pero hace 18 años, en este noviembre, 5 de noviembre, tomamos la decisión de participar en política. Nos cansamos de estar diciendo, hay que hacer esto. Usted cuando dice hay que, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Los políticos. Decidimos, vamos a participar, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a participar en elecciones, vamos a ganarnos esas elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar la sociedad, y aquí vamos, Juan. Le escuché decir una vez, yo no he pagado por un voto, no he comprado un voto, no he pagado ni entregado dádiva por un voto, nunca. Sí, y así será. No hemos pagado un peso por un voto. No hemos entregado ni un puesto ni un contrato, nosotros nunca hicimos una coalición y hemos gobernado de una manera diferente. ¿Y esta coalición, esta con Claudia López, con Jorge Enrique Robledo, cómo se plantea? Cuando dije coalición, dije con el sentido del consejo, en el sentido político, que se juntan y a usted le toca esto y tenemos un contralor para que sea parte del grupo. Esta alianza que estamos construyendo con Claudia López y con Jorge Robledo, Partido Verde y el Polo Democrático, tiene una base inicial que es la lucha contra la corrupción y el clientelismo. Mi convicción profunda es que el tema central de la lucha contra la corrupción tiene que ver con la política, cómo se llega al poder. Eso es lo que determina qué es lo que va a pasar después y cómo se va a gobernar dependiendo de cómo se llegó. Un voto comprado es un robo asegurado, de eso no tengo la menor duda. Ya hemos visto muchos ejemplos dentro de todo eso. Con este grupo tenemos una coincidencia inicial y es esa lucha contra la corrupción y el clientelismo. La forma de la política es fundamental. Y tenemos, perdón Juan, tenemos que construir una propuesta para decirle al país, esto es lo que nosotros compartimos. Somos diferentes en muchos sentidos, tenemos discrepancias y eso las tenemos que resolver antes de tener la alianza consolidada alrededor de una propuesta y unos mecanismos para seleccionar candidatos, y allá estamos, hacia eso estamos trabajando. ¿Cómo van a elegir el candidato? Todavía no sabemos, Juan, y estamos en medio de mucha incertidumbre. Hay una incertidumbre política en este momento. En el Congreso está en trámite una reforma política. Se pueden hacer listas para el Congreso por coaliciones, por los partidos minoritarios, cómo podemos participar nosotros. Todo eso está en el aire. Fíjense que hago un pequeño recuento. El proceso de paz, en principio, se firmaba el 23 de marzo del año pasado. Ha pasado todo lo que ha pasado, pues ya lo sabemos de memoria. Y estamos esperando una reforma política asociada con lo que pasó en el proceso de paz. Nosotros no sabemos qué reglas nos aplican y qué no nos aplican. Estamos consiguiendo firmas. Y hemos querido siempre formalizar nuestro movimiento con personería jurídica, pero no sabemos. Entonces, estamos consiguiendo las firmas, nosotros vamos muy bien en esa recolección, es un hecho físico de contacto, de trabajo por todo el país, y ahí vamos. Tenemos que discutir con ellos cómo se escoge el candidato, eso es parte de una discusión, todavía nos falta.
¿hacia qué se inclina más? ¿Encuesta, consulta física? Muy temprano para saber. Sí, muy querido Juan y toda la pregunta, pero yo trato de ser muy juicioso. Bueno, no insisto más en ese lado, entonces más bien cuénteme. Pasemos a otro tema, ¿sí? Más bien cuénteme entonces, en ese proceso, ¿qué está viendo en la calle Sergio Fajardo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con los colombianos? ¿Qué país quiere gobernar? ¿Qué está en el sentimiento cuando usted va a pedirle la firma a la gente? ¿Qué le dicen? ¿Qué le piden? ¿Qué aspiran a recibir los colombianos ya en el manejo del país? Voy a arrancar diciendo esto. La calle ha sido el escenario político nuestro por excelencia. Hace 18 años empezamos caminando y después de 18 años ya vamos a adquirir la mayoría de edad en términos políticos. Larga caminata. Larga caminata. Yo nunca me imaginé que iba a estar en estas condiciones. La calle es una componente central de nuestro trabajo. Yo he estado en este proceso de recolección de firmas en Buenaventura, en Cali, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, San Andrés, Providencia, Medellín, en Bogotá en diferentes lugares, Ibagué, Santander de Quilichao, Popayán, Bucaramanga, Arauca, Cúcuta, Pamplona, Chinácota, en fin, hemos por muchas partes y oyendo en la calle, físicamente en la calle con personas de manera aleatoria, hablando. 4 cosas de Colombia y no son amables las cosas que yo voy a decir porque estamos en una situación, empiezo por el final. Lo que vemos hoy es una desconfianza profunda acerca de la institucionalidad en Colombia. Eso es costosísimo para nosotros como país y una desesperanza grande. ¿Es generalizada o desconfían del gobierno o de los partidos o de todo, del Congreso, de los jueces? En este momento de todo. Desafortunado. Esto no es agradable para decirlo y eso no es lo que yo quisiera, pero ese es un reto político, tendrá que ver. Pero Colombia está indignada con la corrupción. Es un tema nacional donde se está hablando de la misma forma. Yo he estado en Buenaventura, en Providencia estuve en un foro por la educación y en Cúcuta para ponernos... Y en todos le hablan de la corrupción. En todos de lo mismo y en los mismos términos, con los diferentes acentos, que es una de las cosas bonitas de Colombia. Nosotros tenemos diferentes acentos en todos los espacios. 2, Colombia está polarizada, de eso no tengamos la menor duda. Santos, Uribe, sí, no, ahora por ejemplo se está buscando decir derecha, izquierda. Las redes sociales son una expresión de la manera como se está tratando, la incapacidad de ser diferente sin ser enemigos. Aquí es diferente, inmediatamente agresión, ningún respeto por los argumentos, por la verdad en ese sentido. Colombia está fragmentada, hay un malestar grande desde nuestras regiones con el poder central. Colombia está desconectada en este momento. Yo camino por todas las regiones, vengo regionalmente y hay una desconexión muy grande con el poder. Bogotá no interpreta Colombia. El poder en Bogotá no está interpretando al país. Porque Bogotá es otra cosa. Bogotá es la ciudad de todos nosotros. Digo, Bogotá en el sentido institucional. No el poder lo interpreta central y hay de una Bogotá. reacción y malestar con ese poder central. Y en cuarto lugar, hay un agotamiento de los mismos con las mismas en términos de la política. De eso yo no tengo la menor duda. Esas son 4 condiciones que usted ve en Colombia en diferentes formas. Y Sergio Fajardo, ¿cómo puede superar esas 4 condiciones? Cuando usted dice, yo quiero ser presidente de la República, encuentra esas 4 condiciones, ¿cómo lo hace? El sentido de nuestro trabajo, y es parte de lo que venimos construyendo, es primero, nosotros en Colombia le tenemos que apostar a la reconciliación. Y esa reconciliación pasa. Doy los 3 titulares a ver cuántos podemos avanzar. El tema de los acuerdos de paz. Segundo, nosotros somos una sociedad donde hemos tenido como protagonistas guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, ilegales y corruptos, siempre. Todos los que estamos en todas las generaciones. Y eso tiene una implicación muy profunda para la cultura de nuestro país. Y nosotros tenemos que hacer un proceso profundo de cultura ciudadana para la convivencia y para la legalidad. Significa revisar esas raíces, hablar de valores, qué pasa desde la familia, las comunidades, la educación, como proyecto de país. Y en tercer lugar, dentro de esa reconciliación, que no pueden venir más violencia. Nosotros tenemos que pasar unas violencias y no podemos abrir otras. Tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hay que entender esa seguridad ciudadana, atenderla para que no empiecen otras formas de la violencia en nuestro país. Eso es para la reconciliación. Me faltan 2, pero... Le pregunto sobre eso, acuerdos de paz que me lo mencionó de primero. ¿Cuál es la postura de Sergio Fajardo frente a los acuerdos de paz? Y se lo pongo en los extremos. Hay unos que dicen vamos a hacer trizas los acuerdos y otros dicen no se le puede tocar una sílaba a los acuerdos de paz. Sí. ¿Qué dice Sergio Fajardo? Lo primero, por convicción yo creo en los acuerdos de paz y voté por el sí. Porque lo creo. ¿Por qué por convicción? Porque yo creo que la forma como se tramitan los conflictos es el tipo de sociedad que construimos. Ya habíamos avanzado sensiblemente en la lucha contra los grupos guerrilleros y yo creo que era un momento para el diálogo como solución al problema. Segundo,
porque yo creo que cada pedazo de violencia que le quitemos nosotros a Colombia, vamos mejorando. Todo esto es dificilísimo, pero esa es la convicción. Y tercero, por la experiencia. ¿Por qué experiencia? A mí me tocó como alcalde de Medellín, estoy hablando del 1 de enero del 2004, recibir un proceso de negociación del gobierno del presidente Álvaro Uribe en su momento, con los autodefensas y paramilitares, desmovilizados. Yo no estaba de acuerdo con ese proceso, pero una vez que ganamos dijimos, vamos a trabajar para hacer una reinserción. En Medellín, conmigo como alcalde, nosotros como grupo, nos tocó recibir 4.500 desmovilizados de las autodefensas. Hicimos un proceso de reinserción, trabajamos con el gobierno nacional, trabajamos bien, con Luis Carlos Restrepo, aquí, una persona que yo respeto, que me duele mucho las circunstancias que vive. Hicimos un proceso y demostramos que se puede avanzar. Difícil, dificilísimo, complicadísimo, todo esto es complicado. Hicimos también un proceso dentro de toda esa construcción de la paz, de ir avanzando, evitar que los que están a punto de entrar, porque uno saca personas, pero hay unos que pueden inmediatamente reemplazar los que no entren, y avanzamos sensiblemente. Entonces nosotros hemos construido, yo creo que eso se puede hacer en Colombia. Ahora, tengo una cantidad de observaciones acerca del proceso actual. Le pregunto por un tema muy conflictivo en torno al proceso actual, cultivos ilícitos, narcotráfico y la relación con Estados Unidos. Bueno, está brava, pues, pero es una mezcla. Pero déjeme, yo llego a un punto, a Tumaco, para poner como ejemplo. Perfecto. Yo no puedo creer que el Tumaco esté pasando lo que esté pasando. O sea, puede pasar, pero no, a mí me preocupa sensiblemente que todo esto que era previsible, porque esto no fue intempestivo, que de repente, conociendo el proceso, sabiendo lo que ha pasado con todo el tiempo, me preocupa que estemos en esa situación. Eso no quiere decir que no sea difícil, pero se tendría que haber anticipado muchas de estas cosas. No puede ser, por fortuna está, pero que tuvo que irse el vicepresidente de Colombia para estar allá, ya tendría que haber habido un gerente trabajando todos los temas de una reinserción. Seguro que hubiera habido dificultades, pero esto no se ha manejado bien. Yo creo que nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico. Yo he dicho, yo creo que la solución al problema es la legalización de las drogas y entender esto como un tema de salud pública, de eso yo no tengo la menor duda, pero a nosotros no nos tocó, a nosotros nos toca luchar contra el narcotráfico por lo que significa para nuestro país, la violencia que significa, la destrucción que significa, tenemos que enfrentarlo. En la seguridad ciudadana está el microtráfico asociado con unas cadenas, nosotros tenemos que enfrentarlo. De eso yo no tengo la menor duda. Yo no creo en la fumigación, en la aspersión, yo creo que este proceso se tiene que hacer bien diseñado, no está funcionando bien. Y yo quisiera que funcionara bien. El objetivo mío no es destruir. El hecho de nosotros es que esto vaya funcionando bien, con las dificultades que tiene, pero avancemos para que estemos mejor y para que cuando llegue a la presidencia pues podamos seguir avanzando. Pero hay que ponerle mucha atención porque no está funcionando bien. Esto de Tumaco es una expresión que tiene que ver con algo que no funciona y si no le ponemos atención rápido se nos va a derrumbar por otro lado distinto a las discusiones políticas. Y dicen que ya hay muchos Tumacos, ¿no? Ya hay muchas zonas donde no está funcionando la estrategia integral, donde no hay gerencia, donde no hay torre de control. Exactamente, y eso no puede pasar, y hay que señalarlo y hay que decirlo, y es peligrosísimo. Me faltó los Estados Unidos. Nosotros tenemos que enfrentar el narcotráfico por nosotros, repito, por lo que significa para nosotros como sociedad. Por supuesto que tenemos una relación con los Estados Unidos. Yo discrepo profundamente con el presidente de los Estados Unidos, su forma de entender el mundo, pero yo voy a gobernar y nosotros tenemos que luchar contra el narcotráfico por nosotros. Tenemos nosotros que empezar a entender el tema del consumo, que eso hace parte de lo que está pasando en Colombia. Es nuestra obligación con nosotros. Hemos avanzado, sin duda, en la lucha contra el narcotráfico, pero es una responsabilidad política. Seguro que tenemos que erradicar los cultivos, yo no tengo la menor duda, pero esto tiene que ser de hecho de otra manera y no nos está funcionando y me preocupa enormemente. Lo veo contento, lo veo entusiasmado. Aquí ya nos dicen los productores que se acabó el tiempo, lástima, pero ¿cómo van sus firmas? Vamos bien. ¿Cuántas tiene que conseguir? 400.000 válidas. Eso significa que tenemos que conseguir unas más. ¿Cuántas lleva? Alrededor de 500.000. O sea, ya pasó el... Sí, pero tenemos que tener un colchón. ¿Y hasta cuándo hay plazo? Hasta el 10 de diciembre, todavía tenemos tiempo. Para nosotros las firmas es un hecho político, en el sentido de decirle a alguien, firme por nosotros. Estamos adquiriendo una responsabilidad. Por supuesto, no significa que va a votar por mí, sino que tenemos la oportunidad de participar. Yo estoy contento, se pueden hacer las cosas, líos tenemos los que sea, pero aquí estamos para construir. Y se puede hacer en Colombia y yo creo que nosotros lo podemos hacer y me da gusto estar acá. Un gran gusto haber iniciado este ciclo con usted y estaremos llevándole el pulso muy cercanamente. Doctor Fajardo, muchas gracias. Gracias, Juan, siempre un gusto contigo. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Aquí estaremos mañana, 7:45, al punto.